Muy bien, pues nada, vamos a iniciar el evento. Lo primero que quería hacer es agradecer, si me permitís, a él en su presencia. Ahora detallaré un poco por qué él está aquí y comentaré un poco de lo que va a hablar, pero para nosotros, Helen, es desde luego un auténtico honor que estés aquí y desde luego no podemos empezar de mejor manera nuestros encuentros en red, o sea que muchísimas gracias por el esfuerzo, por haber venido y estamos convencidos que va a ser una intervención de muchísimo interés, o sea que muchísimas gracias. Luego quería agradecer a todos vosotros y todas vosotras vuestra participación en este primer evento, en esta primera charla de Encuentros en Red, que es un ciclo, digamos, de sesiones que queremos organizar probablemente una vez al mes, ¿de acuerdo? Donde venga una persona que nos pueda dar una perspectiva, bueno, quizás un punto de vista distinto sobre todos los temas que estamos permanentemente tratando, que tienen que ver obviamente con la digitalización y con la modernización del país, pero quizás de una perspectiva distinta. En ese sentido, pues sí queremos, pues de alguna manera, avanzarnos sobre todo en los temas que puedan tener pues un contenido quizás más social, ¿no? Y que no hablemos solo de tecnología, y no hablemos solo de economía, sino también hablemos reflexionemos sobre el impacto real que va a tener la era que nos ha tocado vivir, que va mucho más allá de la propia implantación de nuevas tecnologías. Quiero hacer una breve presentación de lo que es Red.es. Red.es es la entidad pública que se dedica o nos dedicamos a impulsar la agenda digital en España, de la mano de la Secretaría de Estado de Avance Digital. Eh, eh, Ponemos en marcha distintos programas con el propósito de acelerar lo que es a mí lo de la transformación digital no es un término que me guste, ya los que tratan conmigo habitualmente lo saben, pero digamos es el desarrollo digital, la modernización del país, basados básicamente en una conclusión, que es que los poderes públicos tienen mucho que decir en todo esto, sobre todo porque ya en los aspectos más clásicos, si no actúan en colaboración con el sector privado, las cosas no pasan de la misma manera y a la misma velocidad. Y luego porque también tenemos que estar atentos y vigilantes, porque lo que se trata en todo esto es digamos, de la construcción de la sociedad del mañana, y ahí, por supuesto, el sector público tiene que tener una acción, valga la redundancia, muy activa. Ellen Hesper, que nos acompaña hoy, como digo, va a inaugurar nuestro ciclo de encuentros en red, es doctora por la Business School of Economics and Political Science, ¿no? en Londres. Tiene además un repertorio académico importantísimo, que como yo creo que ya se ha distribuido en la presentación, lo voy a dejar que como ya presentado, y nos va a abrir una reflexión, o va a compartir una reflexión con nosotros en todo lo que tiene que ver la igualdad, ¿no? en la sociedad digital, desde una perspectiva académica, pero también desde su propia experiencia en la puesta en marcha de estudios y colaboraciones con distintas ciudades a lo largo de distintos continentes. El centro de la reflexión va a ir muy ligado a lo que es el desarrollo de habilidades digitales. Yo creo que esto es un ámbito crítico, porque sitúa en el centro del debate a las personas a través del desarrollo de sus capacidades y de su talento. En este sentido, no me quiero extender mucho más, desde la Secretaría de Estado, desde el Ministerio de Economía, desde el Gobierno, ya se presentó en su momento la estrategia España Nación Emprendedora, que quiere tener una visión holística y estratégica sobre todo el esfuerzo que tiene que hacer un país para avanzar en la digitalización y la modernización
desde todas las perspectivas. Por un lado, lo que sería la perspectiva más ligada a los servicios públicos, por otro lado, la perspectiva más ligada a todo lo que tiene que ver con la economía, y también, en este caso, la perspectiva social. En el ámbito social se quieren poner en marcha iniciativas, programas ligadas al talento, como lo hemos comentado, pero manteniendo mucho el foco en lo que es una sociedad digital para la igualdad. Entonces, ya nosotros hemos evolucionado el concepto de igualdad en la sociedad digital para ya construir una sociedad digital para la igualdad, que digamos que es un paso más adelante. En este sentido, ya que vamos a tener un enfoque muy académico, no quiero aquí comentar en detalle las iniciativas que se van a poner en marcha, pero solo comentaros que tanto por parte de ASETEA Estado como por parte de Red.es se están poniendo en marcha determinadas convocatorias que van a ir muy ligadas a la parte social, muy ligadas a la parte de talento, y que tenemos unos objetivos muy ambiciosos. Y en ese sentido, sí, se lo comentaba a Helen anteriormente, sí me gustaría comentar el foco que vamos a poner o que estamos poniendo, muy particular en el ámbito de la igualdad de género. Nosotros consideramos que la igualdad de género, además de ser una necesidad desde todos los puntos de vista, tanto económico como social, es una palanca de cambio, avanzar en la igualdad de género, que nos va a permitir, digamos, desarrollar ese concepto que os he comentado anteriormente de una sociedad digital para la igualdad, y el papel de las mujeres es crítico y esencial, y obviamente pues es uno de los elementos en los que queremos actuar particularmente. No me quiero extender mucho más porque hemos venido a escuchar a Helen, agradecer en este caso pues también al equipo de comunicación de Red.es, a la gente que ha organizado pues que la sala, oye, que sin ellos esto no hubiera sido posible. Agradeceros a todos vosotros y todas vosotras vuestra participación. Helen, de nuevo muchas gracias y the floor is yours. Bueno, muchas gracias. Bueno, es un agrado, un gusto, mucho gusto estar acá y tener la oportunidad de hablar un poquito con ustedes sobre a ver si funciona la tecnología. Eso siempre hay. La primera habilidad digital. Yo creo que alguien va a tener que poner los slides, ¿no? Bueno, mientras tanto, que es un gusto estar acá y poder compartir un poco el trabajo que nosotros hemos hecho, porque no soy solo yo. Ninguna de estas cosas se hace uno solo, o una sola, pero un proyecto ya internacional con colaboradores de diferentes sectores, de industria, del sector educativo, todo eso, pero también de muchas diferentes partes del mundo. Porque aunque vamos a una sociedad más y más digital, no es igualmente digital para todos, ¿no? Para algunos el mundo digital es mucho más cercano y cómodo que eso, ya está. Que para otros, así, aquí estamos. Entonces, para hoy día es que tengo varias oportunidades, entonces hablamos un poquito de lo que sería más útil para ustedes, más interesante para ustedes quizás escuchar. Entonces voy pasando quizás por algunas cosas que van a estar en los slides, entonces si alguien tiene alguna pregunta sobre las cosas que salté, por favor acérqueme, aquí está mi email, el Twitter, cómo ubicarme. Además solamente hay una persona en el mundo que tiene mi nombre, entonces soy la persona con menos privacidad en el mundo también. Si me buscas por Google me vas a encontrar, ¿ya? Entonces por favor, si hay alguna pregunta o algún comentario, también acérquense por el mundo digital, no solamente por aquí, cara a cara. Entonces, como ya dijo, voy a hablar un poquito de las habilidades digitales, porque las habilidades digitales son fundamentales en convertir el uso y la interacción con los medios digitales en resultados tangibles en la vida diaria. Y en esa frase ya está como un poquito el resumen del modelo teórico, pero también práctico de investigación, en que estamos trabajando con un proyecto que se llama From Digital Skills to Tangible Outcomes, de las habilidades a los resultados tangibles. Y para que estemos todos en la misma página, yo creo que es importante primero definir de lo que estemos hablando. Y aunque parece muy claro, las habilidades digitales, en general, lo que piensa la gente es que es la habilidad digital, es la oportunidad y habilidad de usar los TICs, ¿no? La tecnología de información y comunicación.
Eso es lo más básico y eso es como ha sido definido por mucho tiempo. Entonces, ha desarrollado un poquito eso, porque en los años nos hemos dado cuenta que no es solamente saber y poder usar las tecnologías para también decidir cuándo no usarlas. De hecho, cuándo tomar un paso atrás o dejar de hacer algunas cosas en línea porque la verdad es que quizás no son tan beneficiosos para ese tipo de área. La otra cosa es que no es solamente usar y saber utilizar las tecnologías, pero usarlo de tal forma en que permite que un individuo tenga esos como beneficios tangibles, por ejemplo, resolver problemas, ¿ya?, en múltiples áreas de la vida diaria. Porque yo he hecho presentaciones alrededor de este tema por mucho tiempo y siempre digo, a mí no me interesa lo digital. La verdad no me importa si estás usando internet o un móvil o si tienes habilidades digitales. No me interesa si eso no tiene ningún impacto en tu vida diaria o si tiene un impacto negativo, y eso es el otro punto. Porque cuando hablamos de la brecha digital, de la desigualdad digital, muchas veces se habla de las poblaciones vulnerables o la gente con desventaja social y que tienen que usar la tecnología porque van a poder sacar provecho. Pero sabemos todo que el mundo digital no tiene solamente cosas positivas, ¿no?, también tiene un lado negativo. Entonces, en esta definición, en lo que estamos mirando como habilidad digital, también es importante que esas habilidades te ayuden a evadir o como tratando de llegar a esos resultados negativos. Y eso en muchos ámbitos está como un poquito más acercándose a la seguridad, cuidar tus datos, cosas así. Y más recientemente, y esto es una cosa que es muy importante por los cambios que hay, los cambios rápidos que hay en la sociedad digital, es que no son habilidades que solo te sirven para ahora. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo política pública o estamos haciendo cursos o programas que solo le enseñan a poder usar las tecnologías que tenemos ahora, no van a servir para nada porque va a cambiar mucho rápidamente. Entonces, tenemos que pensar en esas habilidades que son como más transversales, que nos van a ayudar también a sobrevivir y poder participar de forma igual y cómodo en un futuro que no podemos conocer seguramente. Entonces, el trabajo que hacemos nosotros es tratar de entender cuáles son esas habilidades que nos permiten a crear resistencia a cosas que quizás no son tan positivas, pero también a poder sacar provecho de un futuro desconocido. Entonces, el modelo. Entonces, si estamos hablando de habilidades digitales, y en inglés hay una distinción bien importante entre skills y literacy. Entonces, el modelo con que trabajamos nosotros es el de literacy. Y dentro de eso hay skills o habilidades. Entonces, tenemos que entender que las tecnologías no vienen de nada. El mundo ha existido por muchos siglos y es un mundo social creado por los humanos. Entonces, las tecnologías se diseñan y tienen un rol y se usan dentro de ese marco teórico y en ese marco, dentro de ese marco social, cultural. Entonces, en el mundo social en que vivimos y hemos vivido por muchos siglos como ser humano, sabemos que hay desigualdades basadas en los recursos que tienen los individuos, ¿no? Recursos económicos, sociales, cívicos, culturales, personales, y que esos pueden crear barreras en participar en el mundo social y que esos mismos recursos, o la falta de esos recursos, pueden ser facilitadores o barreras para participar en el mundo digital. Eso queda como claro, pero no, es importante no olvidarlo. Y si vemos es que ya no se habla mucho de la brecha digital, porque la brecha digital ya es una definición del problema medio antiguado, porque parece que una persona está dentro y otra persona está fuera del mundo digital. En general, lo que vemos nosotros que no es así. Entonces, esa terminología de la brecha digital venía mucho de eso, como de hablar del acceso, de la infraestructura, quizá un poquito de las actitudes que tiene el individuo acerca de las tecnologías, que no le gusta ni le interesa, no quiere estar interactuando con ellos. Pero ya dentro de eso, como lo que llamamos el primer nivel de la desigualdad,
digital, ya estamos viendo que acceso hay de muchos tipos, ¿no? Y no es que tú tienes acceso, entonces estás incluido en el mundo digital, sino que puedes tener más velocidad en el acceso. Hay una diferencia enorme en si tú tienes un dispositivo que es puro tu celular, o si tienes un tablet, un celular, un computador, otras cosas, no sé, como alguna cosa que te hable cuando quieres pedir tu confort para el próximo día, una cosa así. Es muy distinto. Y cuando hablamos con educadores y dicen, pero los niños, todos nuestros niños están en Internet, tienen celular y están continuamente en Internet. Y dijimos que, bueno, mira, escribir un ensayo en un celular es un desastre. Y si tú vas a tu casa y no tienes una conexión veloz y te saca tiempo de todo eso, ¿no? O llenar un formulario, crear un currículum, un CV, ¿no? En el Internet y tratar de subirlo, es un desastre, ¿ya? Cuando tienes puro tu celular con muy mal dato. O cuando el celular quiebre y tú no tienes los recursos para reemplazarlo. Pero además, el acceso, ya sabemos y lo hablamos antes también, no es suficiente. Porque si tienes acceso pero no lo uses, ¿para qué sirve? Entonces, para usarlo de una forma, necesitas las habilidades, esos skills de que estábamos hablando, y usarlo. Y después voy a hablar un poquito de también decir usarlo. Hay una variedad de maneras en que podemos usarlo y niveles en que podemos usarlo, pero quiero enfocarme primero un poquito en esas habilidades. Pero lo más importante, entonces, esto es como el segundo nivel, cuando estamos ya hablando de desigualdad en las habilidades y los usos. Pero lo más importante, y eso va, como vuelvo a lo que estaba diciendo antes, que todo esto no importa ni si no tiene impacto en el bienestar de las personas, ¿no? Solamente si tenemos el acceso, las habilidades y usamos la tecnología de tal forma que mejore nuestras vidas, ahí podemos hablar de inclusión digital. Y por eso ahí el tercer nivel de la desigualdad social digital es en transferir o como usar la tecnología de tal forma en que resulta en beneficios y evadir como esas partes más negativas. Cuando estamos hablando de la desigualdad social digital, no lo podemos ver mirando solamente si una persona tiene estas cosas o no. Cuando hablamos de desigualdad, hablamos de diferencias sistemáticas, que ciertos grupos, que hablamos de género, por ejemplo, las mujeres tendrán menos acceso, quizás no tendrán algunas habilidades, tienen ciertas actitudes, no usan la tecnología de cierta forma. Si eso es sistemático, ahí hablamos de desigualdad digital. Si no, es una persona que no esté usando y quizás le enseñamos algunas habilidades y ahí ya va bien, ¿no? Entonces, eso es importante por lo que quiero como para el final, entonces recuérdense de ese comentario como más para el final de la presentación. Entonces, ahora voy a pasar un poquito rápido porque otra parte del trabajo que hago yo es trabajar con instituciones como, por ejemplo, las Naciones Unidas, que tienen como el ITU, el Technology Union de las Naciones Unidas. Y ahí están ahora haciendo un esfuerzo enorme para crear medidas para ver cómo medir habilidades. Y eso viene un poquito de la definición. Entonces, una de las cosas que vemos mucho es que gente mira lo que está usando y dice, bueno, estas personas están usando las tecnologías mucho, entonces tienen las habilidades, ¿no? Entonces, digamos, eso no es. Tampoco es confianza, porque vemos que la confianza, aunque tiene una influencia en el uso, no tiene, debería dicho uso primero, pero la confianza, y sabemos esto de más en general, de las matemáticas pasa lo mismo, que por ejemplo los niños, hombres, tienen mucha confianza aunque no tienen las habilidades. Y lo mismo pasa un poquito en el mundo digital, mientras las mujeres, las niñas, dicen, bueno, yo no puedo, y tienen el mismo nivel de habilidades que esos niños que dicen, bueno, yo soy el mejor, pregúntame nomás. Entonces, muchas veces medimos las habilidades por confianza o por uso. Y eso viene, de vuelta a la definición, lo medimos por plataforma o poder usar dispositivos. Y eso tiene un problema si estamos pensando en intervenciones o en programas educativos o cursos de habilidades digitales,
en que le estás enseñando a usar algo que existe ahora y no algo que puede existir en el futuro. Es como enseñarle cómo abrir esa puerta, pero después van a llegar a una puerta que es una puerta electrónica y no saben qué hacer porque no tienen, el concepto de puerta no existe, ¿no? Saben usar cómo usar esa puerta, pero no usar una puerta como electrónica, que se ve de diferentes formas. Entonces, hablamos de esas habilidades. Y cuando hablamos de las habilidades, y esto es un trabajo que lleva muchos años, podemos definirlo o identificar 4 pilares de habilidades transversales, que son habilidades generales que nosotros, por el trabajo que hemos hecho y la literatura que ya existe, digamos que estos van a ser las habilidades claves para sobrevivir no solamente ahora en el mundo digital, pero también en lo que va a venir en el futuro. Y se pueden dividir en esas 4 categorías: técnicos, operacionales, navegación de información, y eso es tanto como encontrar información como saber si confiar en si es verdad o no, si el fake news y todas esas cosas. Y la creación de contenidos, y eso va de un nivel muy básico de cómo sacar una foto y subirlo a un sitio o las redes sociales, hasta saber programar y crear una página de web que atrae a mucha gente. Y esas habilidades, el cuarto pilar, socioemocionales. Y nosotros digamos que para participar en el mundo digital no les sirve tener uno de estos, solamente tener esas habilidades técnicas operacionales, de saber cómo usar tu móvil, cuál botón presionar o cómo prenderlo, no le va a servir para hacer uso de la tecnología de una forma que le hace llegar a esos resultados tangibles que hemos hablado. Se necesitan todos. Entonces, ya, voy a pasar un poquito de eso porque eso más de medición. Si alguien tendrá preguntas sobre eso, se me acercan o en el mundo digital o en lo social. Entonces, es importante entender por qué identificamos esas 4 categorías. Porque usted podría decir, bueno, ya, pero estamos hablando de un mundo que cambia siempre, entonces, que enseñamos algo ahora y mañana ya es irrelevante. Todo cambiará. Por lo que estamos viendo es que los trends son que los TIC serán más y más invisibles, ¿no? Que van a ser como la mesa va a saber si ya no tienes té y te van a traer otro té, o se llena por sí solo, no sé, de alguna forma, o la pantalla, ¿ya? Entonces van a ser más y más invisibles, lo cual significa que habrá un aumento en la complejidad y el riesgo de la colección y creación de datos, porque todos los objetos, todo lo que hacemos va a estar conectado a otros objetos en una red así como general. Cuando estamos hablando del Internet de las cosas o de la inteligencia artificial, ahí vemos esos trends, ¿no? También hay más riesgo, porque ya no está como en un sitio, los datos, las cosas que hacemos no están en un sitio nomás, van a estar dispersos, entonces ahí van a aumentar los riesgos también. Todo esto significa que para el usuario va a tener menos control, ¿no? Sobre el contenido que recibe, pero también sobre el contenido que crea que crea ese individuo. ¿Y qué quiero decir con eso? Es que cada acción, cada interacción con algo, un objeto que esté conectado a esta red, contribuye datos. Y tú no tienes como decir, bueno, yo no quiero que mides que mi taza de té está vacío, pero no quieres que mides mi temperatura de cuerpo, porque eso va a estar todo involucrado. Entonces vamos a estar contribuyendo datos y participar de formas involuntarias mucho más en el futuro, y no vamos a tener control sobre eso. ¿Qué tiene todo eso que ver con las habilidades? Bueno, por un punto, en términos de uso, va a resultar en más pasividad y menos conciencia de lo que hagan las tecnologías y cómo funcionan. Porque como son invisibles y como tenemos menos control, va a parecer como que si, bueno, la tecnología van a pensar por nosotros, no, yo quería té y me sale el té, entonces
Ya, bien. Y hay un discurso ahí que hemos visto también cuando llegó el celular que ya o el tablet, que ya no nos teníamos que preocupar porque los tablets y los celulares eran tan fáciles de usar que ya no se necesitaban habilidades. Y ese mismo discurso está saliendo ahora, de que esas habilidades técnicas ya no las vamos a necesitar porque no necesito saber cómo, solamente tengo que pensar que quiero avanzar al próximo slide, ¿no? Al próximo dispositivo, y no tengo que saber cómo usar esto. Entonces, la verdad es que quizás eso sí es una cosa que podría pasar, que esas habilidades técnicas van a ser menos importantes. Pero con eso viene que las habilidades críticos sociales o de creación de contenidos, en ese modo voluntario y involuntario, van a aumentar en importancia en determinar los resultados de la interacción voluntaria e involuntaria con los TICs. Entonces, hay un cambio a que las programas públicas, los cursos, las intervenciones, las empresas, en términos de que necesitan los empleadores o que necesita una persona como para participar en el mundo político cívico, va a tener que tener esa conciencia de si yo hago esto, ¿qué impacto podría tener? Si yo ahora pienso que yo quiero más té, y vamos volviendo al ejemplo del té, ¿cómo empiezo con eso? ¿Qué significa eso para el futuro, ¿no? O para mi acción, o para mi bienestar? Entonces, esa conciencia también, si hablamos del mundo digital, va a ser más y más compartido. Y hablamos un poquito de eso antes de esta reunión, de que mis acciones informan cómo se va a construir el mundo futuro. Si toda la gente que está usando esta tecnología que mide, como que está en la mesa, de que si hay té o no, en mi vaso, si toda esa gente viene de cierta parte de la población y está creando esos datos, significa que si en algún futuro llega otro tipo de gente que va a sentar en esa mesa, quizás no le va a llegar la bebida que quiere, porque los datos y la tecnología han sido diseñados bajo de la interacción de cierto grupo de la población. Entonces, lo mismo con cada post que hacemos, y ahora volvemos un poquito del futuro al presente, de cada post que hacemos en las redes sociales, en redes como LinkedIn, profesionales, cada cosa que contribuimos tiene un efecto no solamente en la vida, en el bienestar de nosotros, pero también en lo de los otros, que somos ciudadanos en un mundo social digital. Y esa conciencia va a ser muy importante enseñarlos a los jóvenes y a la gente que va diseñando esas tecnologías, de que esas son las implicaciones y eso puede ser el impacto de diseñar ciertos algoritmos, de participar de cierta forma, que tiene no solamente un impacto en ti, pero en los otros y en el futuro. Ya. Entonces, bueno, parece que hay un slide que es invisible, pero ya. Entonces ahora le quiero mostrar algunos datos, alguna forma de pensarlo, porque, por ejemplo, eso de información crítica, es una pregunta que hacen en la encuesta nacional en Inglaterra sobre como esa habilidad un poquito más crítica de la información, que hablamos más de lo socioemocional. Entonces, querían ver si las personas podrían distinguir si algo era aviso, si algo estaba tratando de venderles o no, algo, ¿no? Entonces aquí la pregunta, aquí una imagen de los resultados de una búsqueda en Google usando las palabras botas de montaña. Por favor, indica si alguna de las siguientes afirmaciones son aplicables a los primeros 4 resultados en la lista a la izquierda de la imagen, ¿ya? Y puedes seleccionar más que uno. Son avisos, son los mejores resultados, son los resultados más populares, etcétera, etcétera. Entonces, la gente que diseña y las políticas públicas han dicho, tiene que ser claro cuáles son avisos y no. Y por los datos que han encontrado, que los primeros 4 son, bueno, hay uno que no se ve, pero son todos, dicen incluso ad, con estrellas, ¿ya? En los grupos socioeconómicos bajos, DE, en Inglaterra, parece que solo un 24% podía indicar que esto era un aviso, que estos son avisos, ¿ya? En la población de niveles socioeconómicos un poco más altos parece que un 37%, una cosa así.
igual no alto. Estamos diciendo que incluso esas habilidades básicas de saber cuando alguien te está tratando de vender algo, que son muy bajos. Entonces, y muchas veces lo que vemos en programas o intervenciones es que se enfoca mucho en decirles que hay avisos pagados y todas esas cosas, pero no en esa cosa más crítica de entender que alguien te está tratando de vender algo o enseñarle cómo usar una plataforma, pero no como ese entendimiento más crítico. Ya hablé un poquito del por qué y para qué, porque estamos interesados en esto, ¿no? En cómo el uso de diferentes formas de tecnología resulta en la obtención de resultados positivos, la solución de problemas, o evadir resultados negativos que tienen que ver con la seguridad, con el bienestar psicosocial. Entonces es muy importante cuando hablamos del uso de saber qué está haciendo la gente con la tecnología. Y muchas veces lo que vemos es que yo hago mucho trabajo con jóvenes también y hay ese mito de que los jóvenes saben todo, ¿no? Aún existe, aunque sabemos que hay mucha desigualdad entre los jóvenes por género, por el nivel socioeconómico, en las habilidades, pero también en cómo usan las tecnologías y cómo es la experiencia de usar tecnologías. Por ejemplo, el Instagram, no nos sirve saber si alguien está usando Instagram, porque es como decir, una persona está usando el teléfono. No sabemos lo que está haciendo por el teléfono, ¿no? Entonces, en otro mundo como más de empleo económico, no nos sirve saber si alguien ha buscado un trabajo en línea, que se ha subido su currículum en una página de web. Porque al final es el resultado, si ha logrado encontrar un trabajo, si subió un currículum que tenía sentido, que estaba dirigido al empleo que estaba buscando. Eso es lo que es importante. O en el Facebook se puede hacer muchas diferentes cosas. Entonces tenemos que ver cuáles son las cosas que hacen y cuáles son los resultados que obtienen. Entonces ahora les voy a mostrar algunos resultados y por favor que no... esto es uno de medición, entonces para que sepan de dónde vienen los resultados que les voy a mostrar. Cuando nosotros estamos hablando de resultados tangibles, hablamos no de, entonces, por ejemplo, de buscar un empleo en Internet, pero si han encontrado un empleo y si ese empleo fue un buen empleo, ¿no? Porque podrías haber encontrado un trabajo que fue peor de lo que ya tenías, o que te echaron después de un mes, o que no te pagaban nada, ¿ya? Entonces, eso que tenemos, esta parte, encontrar un trabajo es obtener el resultado, y esto es como cuantitativo y esto es más cualitativo. Entonces, la experiencia de ese resultado. Entonces, ahí las mediciones, voy a pasar esto para la gente que tenga... Entonces, ahora a ver los patrones globales. Y en términos de habilidades y de usos y resultados tangibles. Entonces, lo que vemos, y eso es la cosa que deprime, es que esta mapa es del ITU, del ICT Development Index, el IDI. Entonces, este patrón es como el patrón de desigualdad histórico, viene de procesos históricos coloniales, de poderes, que está distribuido de una forma, podrías poner cualquier otra cosa social y económico y saldría más o menos igual, ¿no? Pero esto es de lo digital. Entonces, en el trabajo que hicimos nosotros con el ICT Development Index, que tenía una cosa que tiene indicadores digitales, que iba mucho más al acceso a infraestructura, tenía una cosa que se llamaba habilidad digital, pero la verdad era el nivel de educación de un país, no eran habilidades digitales. Entonces, el año pasado, en las conversaciones que hemos tenido, hemos dicho, esto ya se acaba, porque sabemos que el nivel de educación en ciertos países quizás es un buen indicador de lo que se hace con las tecnologías, pero en muchos otros países no lo es, porque la educación formal no está tan accesible y hay gente que quizás puede usar o tiene ciertas habilidades que no tienen nada que ver. Entonces, si usted va ahora a ese link que sale ahí y buscar el mapa del 2018, no sale. Y es porque han encontrado muchos problemas con los datos que los países han coleccionado acerca de las habilidades. Porque resultó que algunos de esos países que salían bien altos, porque tenían buen acceso, tenían mucha gente que había se había formado de un nivel de educación muy alta, con las habilidades como que no salían digitales, no salían tan bien.
Entonces, también porque fue un problema de colección de datos. Pero a partir de este año, todos los países que quieren ser parte de este indicador, de este índice, van a tener que coleccionar todos los indicadores de habilidades digitales para tener una buena. Entonces, las oficinas de estadísticas nacionales van a tener que coleccionarlo. Y en Europa, la verdad es que en Europa ya estamos bastante bien porque como Eurostat requiere eso, pero en otros países no lo tienen tanto. Entonces, esto quizás se va a hacer ver distinto cuando ya hablamos. Pero en general lo que esperemos es que los patrones van a ser iguales que los países que han tenido menos recursos, también van a tener menos recursos digitales. Patrones, y esto es basado en los análisis que hemos hecho con el proyecto DISTO. Yo no he traducido todos estos slides porque ya como mucho trabajo, pero espero que lean algo de inglés y si no, lo traduzco. Pero lo que vemos es que hay brechas digitales, pero no en todo, ¿no? Y estos son indicadores que diseñamos nosotros que no son tan sensibles al bias de confianza. Entonces, estos miden, por los test que hemos hecho, habilidades de verdad y no si una persona se siente confianza en hacer una cosa. Entonces, pero lo que vemos acá es que en algunas de esas habilidades hay brechas digitales, pero otros no. Y le puedo explicar un poquito lo que significa eso, pero vemos que eso de creación de contenido, y estos son creación de contenido muy básico, hay brechas o desigualdades bastante grandes. Y esto es saber cómo hacer un post que otros van a leer, que otros van a responder en una forma positiva, ¿no? Por ejemplo, hasta programación. Pero ahí podemos ver la desigualdad de género, la desigualdad de edad. Pero en algunos de los otros, por ejemplo, en la navegación de información, no hay esas distinciones tanto, que parece que les hemos enseñado mejor esas cosas. Ya. Les puedo hablar del móvil, que es otra cosa. Aquí vemos patrones bien interesantes a nivel socioeconómico, en que gente que tiene empleo, que sea estudiante, tiene más habilidades que los que no pueden trabajar, o que son cesantes, o que no tienen, que están cuidando a otras personas. Y vemos el mismo patrón en todas esas habilidades. En términos de educación queda muy claro también. Y esto es en Holanda e Inglaterra. También hemos hecho este estudio en Chile y ahora terminamos en Uruguay. Y pasa una cosa interesante en Chile, en que el nivel de educación, los que tienen mayores habilidades digitales, son de nivel de educación más alto y más bajo. Bueno, no, tengo que decirlo de otra forma. Es que lo que tienen las habilidades para traducir el uso de la tecnología en resultados tangibles es bastante alto en el nivel socioeconómico más bajo. Y hay una cosa que pasa ya, es que hay mucha gente que no ha tenido un nivel de educación muy alto, pero eso no está relacionado a las habilidades que tienen, como, sí, digamos, inteligencia, que es una palabra medio complicada, controversial. Entonces, esa gente siempre, en toda su vida, ha tenido que resolver problemas con su propio recurso. Entonces, vemos que cuando a ellos le dan acceso a Internet, que no han tenido eso antes, saben cómo sacar provecho de esas cosas. ¿Ya? En ciertas áreas, no en todas las áreas. Más que nada en el área de sacar, por ejemplo, servicios públicos. Porque además ellos muchas veces no tienen alternativa, porque tienen que hacerlo por la red. Viven en áreas en que no hay mucho servicio público. Entonces, aquí, con estos datos, por favor, no trata de leer los numeritos y todas esas cosas, ya, mucho. Pero esto es el modelo y esto para el campo económico. Y quiero mostrarles cómo es cumulativo la ventaja y después les voy a mostrar cómo es cumulativa la desventaja también. ¿Ya? Entonces, lo que vemos, esto es para el campo económico. Entonces, aquí están las habilidades a la izquierda, tenemos los usos ahí en el medio, del campo económico hemos definido y los resultados tangibles. Y por ahí abajo son los recursos que hemos medido en este estudio. Y pasan dos cosas. Uno, lo que vemos es, aunque sí tienes que tener esas habilidades operacionales y técnicos, pero hay habilidades como de buscar información, por sí mismo no tiene un efecto en el uso. Son la base, son lo fundamental. Pero si tienes esas habilidades sin tener esas habilidades sociales,
y de creación de contenidos, la gente no usa la tecnología. Es como si tuvieras como la habilidad de abrir un libro, pero después no saber leerlo y entender lo que hay en el libro, ¿no? Entonces, y eso lo vemos. Y lo vemos incluso en este campo económico, que puede ser una cosa muy práctica, ¿no? Abrir o usar una cuenta bancaria en tu móvil, en tu celular. Cuando estamos hablando ya de otros tipos de resultados, como en el ámbito personal, de bienestar, de salud, o en el ámbito cultural, de pertenencia a como la sociedad, de sentirse respetado, ahí la importancia de esas habilidades aumenta, pero velozmente. La otra cosa que pasa, y eso es una cosa que llamamos el modelo de Corresponding Fields, que es un modelo que yo desarrollé en una publicación en el 2012, en que vemos que tanto como algunas habilidades tienen mucho más beneficios, mucho más allá de solamente como usarlo de una manera muy angosta, que ciertos tipos de uso tienen lo que llamamos collateral benefits, ¿no? Beneficios colaterales. Que el uso económico tiene impacto en los resultados económicos, lógicamente. De que si tú usas para como comprar cosas en línea que pueden ser más baratos, te vas a ahorrar plata y vas a obtener objetos, ¿no? De alta calidad, supongo. Entonces ahí vemos ese resultado. Pero lo que no vemos en los usos del campo económico es que tiene un impacto muy grande en el bienestar. Mientras que en los usos sociales, el interactuar con otras personas o esos usos culturales de como entretención, de interactuar con personas que tienen la misma identidad y todas esas cosas, ahí vemos beneficios colaterales mucho más grandes. Entonces la gente que interactúa con las tecnologías de una forma que es social, también tiene beneficios económicos. Encuentra mejores trabajos, encuentra cómo sabe ahorrar plata, cosas así. Y por eso estábamos diciendo antes que no se puede ver solamente las habilidades, pero se tiene que, o solamente los usos, porque podría decir, este está pasando todo el día en el Facebook o en el Instagram, no va a llegar a nada, ¿no? Y vemos que esos usos, de hecho, tienen resultados mucho más allá de solamente interactuar o presentarse a sí mismo como la persona más bonita y perfecta del mundo. Entonces, eso es la cosa positiva. Ahora a hablar del lado más negativo. Porque como vemos, y eso estamos hablando que son desigualdades sistemáticos, porque vemos que ciertos grupos de la sociedad no tienen esas habilidades digitales de las dos formas, tampoco usa la tecnología por eso, tanto con un ámbito tan ampliamente, y por eso tampoco tienen los resultados y todas esas cosas. Ahí vemos la desigualdad. Pero donde vemos desigualdades mucho más grandes es en las desventajas o los resultados negativos. Y estamos hablando aquí del bullying, de la discriminación, de ser estafado como de manera económica y todas esas cosas. Ahí vemos que los recursos económicos, sociales y culturales que tiene la gente, independiente de las habilidades o los usos que hace de la tecnología, tienen mucho más resultados negativos. Entonces, la gente con bajos recursos económicos, no importando su hábito, en línea, sus habilidades, tiene resultados negativos económicos mucho más allá. Lo social, hablamos de nuevo de género. Por ejemplo, las mujeres con habilidades altas, usando las redes sociales, tienen una posibilidad de encontrar, lógicamente, sexismo, machismo, pero también discriminación, bullying, de que le saquen provecho en diferentes plataformas, que sea mucho más alto. Independiente de sus habilidades. Tengo que decir, independiente de sus habilidades, como lo estamos midiendo y enseñando ahora. Entonces, y eso son las cosas que hemos aprendido de las políticas públicas de intervenciones, pero también de la investigación que hemos hecho, y que eso con eso voy a cerrar un poquito la presentación con esta idea, que las políticas enfocadas solo en el acceso a infraestructura no resultan en uso de grupos desventajados. Solamente de darles acceso y uso. Obviamente necesitas acceso a infraestructura si no hay uso, pero eso en sí mismo no es suficiente. Aprendizaje de habilidades, adquisición de conocimientos no es suficiente tampoco. Si tú tienes habilidades
pero no hay nada en la red que es pertinente para tu vida, no importa que tengas esas habilidades. O que hay esas áreas en que puedes participar, pero el contenido que esté ahí no es tan relevante o como de hecho podrían ser noticias falsas acerca del tema en que estés interesado, o que es un ambiente social digital muy desagradable porque no puedes participar porque la gente que está hablando de ese tema no está muy de acuerdo contigo o una cosa así. Tampoco es eso. Entonces, hay dos cosas que son importantes ahí. Una es la interseccionalidad. Y eso es entender que género es importante, pero el impacto de género no es universal. El impacto de ser una mujer de una clase alta, con una red social muy fuerte, viviendo en un barrio donde tú ves que en general te respeten y todas esas cosas, la misma experiencia de bullying en línea es muy distinto a una mujer quizás de una clase baja, no con tanto apoyo social o viniendo de un ambiente familiar agresivo, negativo. Si a esa persona le pasa la misma cosa en línea, va a ser una experiencia mucho más negativa y un resultado mucho más negativo. Entonces hay que entender esos cruces. Y eso es importante para la política pública, por lo que voy a decir después. Porque las intervenciones individuales, en que enseñamos habilidades individuales a una persona, no nos sirve si no cambiamos todo ese entorno social digital. Y eso, como estaba diciendo, que estamos ahora en el proyecto From Digital Skills to Change Outcomes, estamos en eso, viéndole desde el punto de vista local, en la vida en que viven las personas con todas las combinaciones de problemas que podrían tener. Entonces esto es Inglaterra, dice United Kingdom, no están unidos ya, pero ahí. Y esto es Londres. Entonces el proyecto que estamos haciendo para ver cómo podemos estudiar y hacer políticas acerca de esta idea de que las habilidades y los usos no son individuales, pero hay que entenderlo dentro del contexto de la vida diaria. Entonces estamos viendo ciudades como Londres, Los Ángeles, Sao Paulo, Santiago en Chile, Montevideo va ahora a hacerlo, Sydney, Shanghai, ciudades que sabemos que tienen niveles de desigualdad socioeconómico bastante grandes. Y estamos viendo, como estamos haciendo ese tipo de estudios, que vemos que esos son varios con, por ejemplo, niveles socioeconómicos, características socioeconómicas bien similares, pero un patrón de uso o de habilidades digitales bien distintos. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Por qué es distinto tener eso? O que quizás tienen como habilidades y usos de la tecnología bien similar, pero patrones muy distintos en lo social, cultural. Entonces lo que estamos viendo es la importancia de lo local. Y vamos viendo que gente dice cosas como la importancia de no solamente la tecnología que tiene en su barrio, pero cómo lo está usando y como el discurso que hay en el barrio acerca de las tecnologías. Esto es un barrio gentrificado, que era bien pobre, pero han llegado a todos esos cafés con wifi gratis, ¿no? Y hay un café que dice, ¿sabes qué? Nosotros no queremos wifi. Y eso es el café de los élites, ¿no? Porque ellos tienen la opción de desconectarse, porque están conectados todo el día, entonces yo ahora voy a desconectarme. Pero crean un discurso de la conexión en lo normal, ¿no? Y si tienes el lujo de estar desconectado, ahí vas a ese, ¿no? Otro, que dice que vivía en un barrio que era de bajo nivel socioeconómico, pero estaban usando mucho, y dice, bueno, pero hay todos están hablando de esto y bueno, alguien te dice, bueno, anda a mirar esto o haga esto. Entonces eso es una cosa que cambia mucho. Entonces esto en el ámbito laboral, dice, tiene reglas bien específicas de cómo usarlo. Y esta es una persona que no era así, como no estaba trabajando enfrente de un computador todo el día, pero la empresa tenía reglas sobre qué podrías y no podrías hacer en social media. Entonces, estas son las habilidades socioemocionales que estamos hablando. Y esa persona, por puro estar en esa empresa, absorbaba este tipo de cosas. Eso, lo mismo, como un poquito lo opuesto, que se está dando cuenta que no se está adaptando al mundo digital porque el resto te está empujando, ¿no? Esta persona, si hubiera trabajado en otra empresa, hubiera pensado, bueno, mis habilidades están bien buenas, ¿no? No siento
me siento detrás. Esto es Los Ángeles, esto es el nivel socioeconómico y voy a hablar con los partners en Los Ángeles porque su visualización es terrible, entonces no le voy a decir nada, pero tienen datos muy detallados, pero al final no lo puedes leer. Entonces esto es el nivel de educación, más oscuro, más bajo el nivel de educación. Esto es el uso de alta velocidad de móviles, que se puede ver que hay un, así como, que puede sobrepasar un poquito, que hay similitudes entre áreas que tienen nivel de educación más baja y menos uso de velocidad alta, pero no es justo. Entonces estamos viendo esas áreas que son las excepciones, lo inesperado. Entonces aquí, una persona que vivía en un barrio, en un ambiente que era bien digital, que tenía todo. Pero decía, bueno, pero en lo social, en sus redes de apoyo, no había mucha gente que usaba la tecnología. Entonces dice, bueno, es muy poco común que pregunto a mi vecino, voy así a un sitio oficial así que tengo ahí en el web, bueno, trabajo y tengo un colega que sabe, pero no le voy a preguntar porque me siento muy tonto y muy incómodo, ¿no? Esto. O otras personas que se están acercando, ¿no? Que me usan. Y esta es una niña que creció y vivía en un barrio muy pobre, con muy bajos recursos económicos, educacionales y todo, y se fue a una universidad de UCLA, que es una de las mejores universidades de los Estados Unidos, y allí se dio cuenta de que, pucha, hay un mundo allá, no solamente, y lo que ella más notaba, no es que sabían usar las tecnologías mejores o que usaban de diferentes formas, pero lo que estaban usando con la tecnología, en la tecnología era muy distinto. Y ahí puedes decir, bueno, qué bueno, esta persona, si sabes algo de Network Theory, podría ser un node, ¿no? Eso podría ser una conexión y ella podría llevar esos conocimientos, esa experiencia a su barrio. No pasaba porque eran mundos que no se podían mezclar. Entonces ella empezó a crear, tanto como tenía un mundo social separado, empezó a crear su mundo digital separado. Entonces los dos mundos no aprendieron nada el uno del otro. Ya, ahora voy terminando. Y estos son como lo mismo, como la casa, como el hogar, como la institución de educación y todas esas cosas. Entonces, ¿qué significa eso? Como si pensamos también en política pública, ¿ya? Es que para entender por qué individuos participan o no, de cierta manera, tenemos que examinar las ecologías sociodigitales, no solamente lo digital, pero también cómo las redes y la comunidad alrededor de ellos usan la tecnología, en que se mueven hoy y en que se crecieron, ¿ya? Porque sabemos, por ejemplo, mientras que no tenemos muy claro cómo enseñar a las personas esas habilidades sociocríticas o de creación de contenidos, sabemos que esas son las habilidades que se aprenden por ver otras personas, por aprendizaje social, no por un curso oficial. Entonces, cuando nos movemos a un mundo en que las tecnologías son más y más invisibles, va a ser más y más importante ese aprendizaje más informal. ¿Qué están haciendo los niños en mi colegio? ¿Qué están haciendo mis colegas en la empresa? ¿Qué son las reglas? ¿Qué vemos en los medios, ¿no? Entonces, eso como forman esos horizontes y las posibilidades de las prácticas y las normas que tiene la gente en línea. Y por lo tanto, si estamos pensando en políticas que quieren aumentar el acceso, el uso, las habilidades digitales, tenemos que hacer intervenciones y mediciones y políticas públicas que tiene que ser al nivel de eso, de la comunidad, de la empresa, del colegio, y no solo al nivel del individuo. Entonces podríamos decir que hay desigualdades sistemáticas, por ejemplo, de género, pero tenemos que entender de que quizás en algunos barrios, en algunos entornos sociodigitales, no es tan necesario enseñarles ciertas habilidades a las mujeres. Si quieres hacer políticas públicas eficaces y no invertir plata así como tal nomás, ir a los lugares donde sabes que esas mujeres específicas tienen un problema porque viven en entornos en donde no van a poder aprender de otros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Entonces, si tienes, por ejemplo, hablamos de la agenda digital, es importante tener una agenda digital que es nacional, que habla de esas sistemáticas estructurales como generales, pero para la implementación y para ser eficaz en intervenir y mejorar eso, hay que ir a nivel a trabajar con todos estos actores. Y esto no es un área que puede hacer solamente, no sé, si tuvieran un ministerio de tecnologías digitales o una cosa así. Eso tiene que ser con el Ministerio de Salud, con todas esas cosas, con
con la organización, con el club deportista, con la iglesia que está ahí, esas cosas. Entonces, esto es un problema social también en el sentido que estamos todos involucrados. No es una cosa digital en el sentido de que podría hacerlo solamente con intervenciones digitales o en un ministerio de cosas digitales. Entonces, eso para mí es como el mensaje más importante, que esto es un problema complejo, que no lo vamos a resolver mañana, ni solo por lo digital, pero hay que crear esa conciencia que lo digital ahora es parte de todo y es parte de la vida diaria, no solamente de lo económico para encontrar trabajo, pero para el bienestar de las personas en general. Muy bien. Oye, pues un aplauso. A ver. Pues muchísimas gracias, Ellen. Yo creo que ha sido una presentación muy ilustrativa. Lo primero de que es un problema muy complejo y que los problemas complejos no se resuelven de manera sencilla y sobre todo lo que decías al final, ¿no? Que requieren la involucración de todos los actores y que nosotros estamos desarrollando una metodología más de ecosistema en todos los ámbitos que trabajamos, más allá de ayudas concretas que también estarán ahí en determinadas acciones, pero sobre todo lo que estamos trabajando son los ecosistemas, porque al final yo creo que lo que subyace en toda tu presentación es que el ecosistema es el que condiciona, ¿no? Y entonces si hacemos mediciones, políticas clásicas y mediciones clásicas del impacto que tienen y de lo que se busca, que es en muchas ocasiones una capacitación técnica, al final el impacto va a ser no el que se está buscando. Yo solo voy a hacer una pequeña suma por una experiencia que he tenido esta semana, que he estado visitando el ecosistema en Israel durante 4 días, te lo comentaba antes, y ahí, independientemente en el detalle, ¿no?, de las limitaciones del modelo, de los beneficios del modelo, nos hacían una reflexión que me parecía muy interesante. Decía, en este ecosistema innovador israelí, muy basado en las startups o en las empresas de nueva creación y en la alta tecnología, la cifra que daban ellos, decían, aquí está involucrado el 8% de la población, o sea, el 92% de la población está fuera. Pero además es que había un desarraigo mutuo, no de unos con otros, sino de los unos con los otros, en el sentido de que ese 8%, bueno, el 92%, que sería lo más intuitivo, ¿no? 92% dice, bueno, esto está muy bien la Startup Nation, pero esto que a mí ¿qué beneficio saco yo de todo este modelo de desarrollo de país? Que eso digamos que es lo intuitivo, pero es que el 8% decía, a mí qué me sirve el resto del 92% del país, o sea, es que no lo quiero, o sea, no quiero trabajar con ellos, no me quiero mezclar con ellos, no quiero ir a los mismos sitios con ellos, no quiero, de hecho no estudian en los mismos sitios, porque hay en el military ahí en Israel es muy potente, ¿no? Entonces hay una desafección mutua que, claro, que está generando, es una semilla de desigualdad brutal, ¿no? Y es una de las preocupaciones que tenían ahí, que tampoco era su primera preocupación, ¿no? Porque su primera preocupación es el desarrollo tecnológico, el crecimiento económico y la creación de tecnología. Pero bueno, entonces, si os parece, abrimos un turno de palabra. Como sois bastantes y me imagino que muchos queréis preguntar, y también tener vuestro momento de intervención, pues si queréis limitamos lo que es la intervención a 1 minuto o 2 máximo, si alguien tiene interés en esto, y lo volcamos en una pregunta. Entonces si queréis hacemos 2, 3 intervenciones y luego Ellen ya contestaría. Sí. Si alguien se anima a empezar. Sí. Y si puede decir, no sé, quizás un nombre o de donde esté trabajando algo, sería muy útil para mí también. Si se identifica además, si dice algún dato sobre sí mismo, pues también ayudaría. Sí. ¿Quién empieza? Mira que os señalo con el dedo. Hola, Juanmi. Soy Juan Miguel, trabajo aquí en redes, en el observatorio, en la parte de análisis de políticas públicas. Bueno, primero felicitarte por la exposición, me parece que ha sido brillante y creo que las conclusiones son bastante compartidas. Sí que hay... Yo tengo 2 preocupaciones. Una, sin duda, que la medición última que hay que hacer tiene que ver con los beneficios que se obtienen de la digitalización. No tiene sentido la parte técnica sola, ni la parte de infraestructura, ni lo otro, pues, si no me sirve para nada, pues me da igual, ¿no? Y es verdad que ahí es donde últimamente se están viendo más diferencias, pero también hay otra parte, que son las de las condiciones previas. O sea, cuando uno mira los datos de qué porcentaje de la población nunca ha usado Internet,
claro, el problema cambia, porque es imposible sacar un beneficio de algo que nunca has usado, o es beneficio, o es imposible sacar beneficio en un sitio desde el que no tienes acceso. Con lo cual, yo creo que cualquier política que se aborde se tiene que abordar desde los dos puntos de vista. Por un lado, digamos, hay un problema primario, vamos a llamarlo así, en el que el otro día la ministra contaba lo de los 200 años para acabar con la brecha digital, que ahí sí que se puede hablar de brecha digital. Es verdad que cuando no tienes absolutamente nada, no tienes posibilidad de acceder, no tienes ningún tipo de conocimiento, no tienes recursos económicos, no tienes interés en lo que tiene que ver, pues hombre, creo que las políticas son diferentes, ¿no? Es marcar un poco cómo... Yo es que creo que las políticas tienen que ser claramente diferentes según el sitio donde vaya y según el nivel de desarrollo que tenga ese país. O sea, no hay una receta única de cuál es la política que tengo que aplicar. No hay atajos, o por lo menos yo no lo veo, pero si los hubiese, sí que me encantaría conocerlos, ¿no? O sea, que, no sé, gente que hayan avanzado mucho más. Que el Reino Unido es verdad que yo creo que es de los que más ha avanzado, sobre todo en las políticas que yo llamo de proximidad estas, de acceso local, para intentar desarrollarla. Y de hecho ha tenido gran éxito, o sea, comparado con otros países, ¿no? Creo que también tienen sus bolsas, pero sí que han tenido bastante éxito. Pero sí que me gustaría saber, ¿cómo crees tú que en un país que tiene pues, un 20% de personas que nunca han accedido a Internet, combinado con un 70% que sí que tienen acceso, pero que dentro de ese 70% existe, ¿qué tipo de políticas públicas se tendrían que desarrollar? Bueno, la verdad es que Inglaterra sí, ha hablado mucho de ese tema, pero en Inglaterra sigamos ya los últimos, yo creo que los últimos 5 o 6 años con un 10% de la población que no está en línea. ¿Okay? Entonces, ese problema también, yo creo que los problemas son bien similares, porque las personas por eso no hablamos de brecha, porque es como una graduación, que las mismas personas que no ha usado nunca, no tienen acceso, son las mismas personas que usan las tecnologías de una forma no muy amplia, que tienen habilidad bajo, por eso estamos hablando de desventajas o ventajas cumulativas, ¿no? Es un proceso y por eso, si las tecnologías están introducidas de una forma no muy bien pensado, no pensando en todo el trayectorio, se amplifica la brecha. Obviamente, no puedes hacer una política pública que no incluye darle acceso de alguna forma o mejorar la infraestructura a poblaciones que no tienen buen acceso y no tienen buena infraestructura. Pero es también muy riesgoso pensar que eso resolverá el problema. Entonces, y les voy a contar, bueno, no podíamos traer todos los datos y todos los trabajos que hemos hecho sobre los últimos 15 años, pero una de las cosas que hemos visto en Inglaterra, en Suecia, en otros países, en que el acceso como que ya no es tanto el problema. ¿Ya? En el sentido de que si tú quisieras, podías, o quizás no tienes un celular tú, pero lo tiene un familiar, un amigo, hay un centro, un telecentro, una cosa así, o en el colegio. Entonces, que hemos visto que cuando le preguntamos y le hacemos la investigación sobre las razones por las cuales no están en línea, la investigación que hicimos hace 10 años, y esto es bajo de un proyecto que se llama el World Internet Project. Entonces, esto se ha visto no solamente acá, pero en muchas otras partes del mundo. En que cuando se preguntaba o se investigaba hace 10 años, la gente decía, bueno, es costo, es demasiado caro. O otras personas decían, bueno, la verdad es que no tengo acceso. Otra persona decía, bueno, no tengo las habilidades, como muy difícil usar la tecnología, entonces no sé cómo hacerlo, entonces ni voy a tratar de engancharme. Y otra persona decía, bueno, no me interesa. Y la verdad es que como no hay contenido, podría hacerlo si quisiera, pero no me interesa. Eso fue hace 10 años. Ahora la gente que está ahí dice, y el aumento más grande hemos visto en que no me interesa, que no es para gente como yo. Entonces eso va un poquito a lo que estamos diciendo acá. No es para gente como yo. Eso es un aumento enorme. Pero las otras razones no han disminuido. Entonces, aunque ha bajado el costo de conectarse, la gente sigue diciendo. Entonces lo que vemos, aunque sí tenemos que tomar en cuenta que quizás el mundo digital no es muy atractivo para gente o no entiende por qué es, y hay que crear conciencia y trabajar con actitudes y todas esas cosas.
lo que estamos hablando ahora con ese 10% son gente que tienen esa interseccionalidad en el mundo digital tanto como en lo social. Son gente que son pobres, de grupos de minoría desventejados, de grupos socioeconómicos quizás como educación baja, todas esas cosas. Pero además, para ellos el problema es costo y acceso y habilidades y interés. Entonces, es que lo que llamamos en Inglaterra los low-hanging fruits ya se fueron. No es suficiente instalar un programa de conciencia de que todas esas cosas que podrías hacer con el Internet, ¿no? No es suficiente decir lo que hacían antes, venga a aprender a trabajar con computadores y te damos, como en Inglaterra, hablamos de, te damos algo de té, algunas galletas y la gente entraba y aprendía, ¿no? Porque esa gente ya no es la gente que está afuera. La gente que estamos hablando ahora tiene una multiplicidad de problemas. Entonces, por eso estoy diciendo que incluso con la gente que no tienen acceso, vas a tener que asegurarte que cuando le das acceso, al mismo tiempo le das las habilidades. Entonces, para ese grupo, en ese sentido, la política pública tiene que ser distintos. Tiene que ser más complejo, más lejos que estén. Eso, el otro lado de eso es cuando estamos viendo la gente que lo usa como de una manera menos amplia, por ejemplo, que no saben sacar provecho porque lo único que hacen es compran cosas o usan el Skype para hablar con sus nietos o una cosa así, pero no sacan ningún otro provecho, ¿no? Ahí hay que ser más dirigido con las políticas públicas. Entonces ahí hay que ver cuáles son las cosas específicas que le falta para hacer ese paso de traducirlo. Podría ser actitudes, podría ser como quizás no saber que se podía hacer otras cosas porque lo único que le enseñaron era cómo hacer el WhatsApp, ¿no? Y nunca le dieron la otra opción. Podría ser esas cosas socioemocionales, que sentirse que yo no sé cómo interactuar o cómo conectarme con otra persona o cómo comportarme en la red. Entonces, eso yo creo que es la diferencia entre el grupo que está fuera, que tiene esa multiplicidad de problemas, de desventajas, mientras que la gente que está en la red muchas veces es una de las cosas. Y, por ejemplo, podrías sacar provecho de las cosas que sí ya tienen, porque lo que estamos viendo en el proceso eso de corresponding fields es que la gente que tiene recursos sociales, que tiene muchos amigos, que tiene un sentido de pertenecer a su comunidad o a la familia, pero quizás no tiene muchos recursos económicos, cuando entran en la red van a hacer las habilidades que tienen para aumentar sus recursos sociales y van a interactuar con personas, pero no para aumentar sus recursos económicos. Entonces podrías usar esas habilidades y recursos sociales que tienen para introducirles y exponerles a las cosas económicas que podrían hacer y sentirse más seguros. O si tienen habilidades, lo que vemos en la población mayor, muchas veces ellos tienen mucho más habilidades críticos y como de saber cómo buscar, interpretar y evaluar información, pero no en lo técnico. Entonces, tomar eso, lo que ya pueden y ya saben, y en eso es un paso chiquitito, no es una cosa que... Entonces yo creo que ahí está la diferencia. Y obviamente hay que hacer políticas de acceso e infraestructura cuando no haya, no tiene ningún sentido no hacerlo. Pero puedes hacerlo de una manera más eficaz si además te aseguras que después el resto del camino también está ahí, ¿no? Que no es solamente acceso. Cecilia, disculpa. Perdón, luego ¿querías tú hablar? Venga, pues luego vas tú. Bueno. Sí, venga, pues nada, disculpa que no te había visto. Bueno, primero, yo soy José Manuel Robles, vengo de la Universidad Complutense y llevo mucho tiempo trabajando en temas de desigualdad digital, pero digamos que el efecto que más me interesa del uso de las tecnologías tiene que ver con el ámbito de lo político, ¿no? Entonces, tú has planteado una cosa que me ha parecido iluminadora y por eso te doy las gracias, que tiene que ver con la experiencia de usar las redes sociales e Internet en general para cuestiones políticas. Pero claro, tú planteas que no es lo mismo ese lado oscuro de Internet. Por ejemplo, encontramos que las redes sociales, en las redes sociales, cuando se habla de temas políticos, se generan problemas del tipo de falta de civismo, de polarización, que terminan
transformando o excluyendo a gente del debate público. Y a mí esto me preocupa mucho porque uno de los efectos posibles del mundo digital es que mejoremos nuestra capacidad para debatir problemas que nos interesan a todos y a todas en el espacio público digital. Y si nos comportamos de forma negativa en ese espacio, pues hay gente que se las excluye, ¿no? Y claro, tú has dicho una cosa que me parece muy importante y es cómo son las experiencias y las redes de las personas que participan en el espacio digital, en mi caso el espacio público digital. No es lo mismo si tú eres atacado con falta de civismo, pero tienes una experiencia de debatir en público muy alta, que si tú por primera vez te lanzas a debatir en público en las redes sociales, a la primera de cambio te lanzan una mala frase, directamente te excluyen. No es el mismo efecto para unos y para otros, ¿no? O para unas y para otras. Y me parece que ahí puede estar un elemento central de análisis futuro del grupo en el que yo estoy, y quería preguntarte tu opinión sobre esto, porque tal vez ya no es solo necesario estudiar a la gente que es muy activa políticamente, sino el efecto que tiene la polarización o la falta de civismo sobre las personas que por primera vez se lanzan a debatir en público gracias a las redes sociales digitales, ¿no? Entonces quería preguntarte tu opinión sobre esto en específico, si he hecho una lectura correcta de tu propuesta. Bueno, la respuesta es fácil, sí. Le quiero comentar una cosa que es bien interesante en ese ámbito, que estamos viendo con unos estudiantes de doctorado con que estoy trabajando yo. Y eso es la idea de los echo chambers, porque también tocó un poquito ese tema de que podríamos llegar a un mundo digital en que hay como guetos, ¿no? Segregación, que gente empieza a interactuar solamente con las cosas que le interesan, como recursos que como corresponden a lo que ya tienen. Pero pasa una cosa interesante con los echo chambers, que son esos espacios en que la gente solamente comparte las opiniones con personas que son como ellos. Entonces, lo que vemos es que un echo chamber, aunque ahora está evaluado muy negativamente, por algunos grupos es un espacio seguro, porque esas personas se confrontan con opiniones negativas, que le disminuyen, que no respeten, en todas las interacciones en otras partes del área, ¿no? Y ahí crean un espacio donde saben que si voy ahí, son gente con quien puedo hablar, con quien puedo practicar los argumentos, con quien puedo como estar ahí en un espacio seguro. Entonces, para ellos, ese mismo fenómeno, de hecho, es algo que le aumenta la confianza y que le hace dar los recursos. Y muchas veces, si la gente que entra como nuevos a ese tipo de debate o a ese tipo de espacio, no sabe que eso existe. Entonces se va. Y además el discurso público que hay también se enfoca puro en lo negativo y no en cuáles son las cosas, las instancias en que alguien ha podido cambiar la dinámica, ¿no? Y obviamente hay un rol de los proveedores de esas plataformas, pero también de todos los que participamos en eso. Entonces ahí hay ejemplos de eso. Por el otro lado, para gente que viene de una posición como más de élite, en que viven en una sociedad que está muy como el mundo que se siente muy cómodo, que siempre la gente como confirma que su punto de vista es el punto de vista que corresponde, para ellos esos espacios de echo chamber son obviamente pésimos y lo vemos ya, la gente que se está dando conciencia de que eso, también si hablamos de participación política, que no podemos entender o influenciar la sociedad en que vivimos si no entendemos la sociedad en que vivimos. Entonces yo creo que ahí hay si hablamos de las habilidades digitales, ahí hay un trabajo que se puede hacer, tanto para la gente que ha entrado como nuevos, para decir, bueno, hay espacios donde puedes como discutir y practicarlo de forma más segura, pero también para la gente que entra como de élite y que se siente muy cómodo y que después se da cuenta que esa comodidad ha llegado a que ya no como en Israel, que el 90% de la 2% de la población que después va a votar y todas esas cosas no están en su horizonte. Entonces yo creo que hay dos cosas Muy bien. Hola, mi nombre es Cecilia Castaño, soy profesora de Economía en la Universidad Complutense y llevo como 20 años o más investigando sobre estas cuestiones de la brecha digital y particularmente la brecha digital de género, ¿no? Pero no voy a preguntar por eso, ¿no? Bueno, he leído muchísimas cosas tuyas, me permites tutearte, y me ha encantado, para mí eres un modelo y bueno, estoy encantada de estar escuchándote hoy.
Antes hablabas de que el problema de coste se ha reducido. Yo no lo veo tan claro porque tenemos un problema con los artefactos y con los programas y con las actualizaciones que hacen que uno no pueda decir hago una inversión en un momento determinado y cuánto tiempo me va a durar esta inversión. Y esto lo relaciono también con algo que me preocupa mucho y que es la pregunta fundamental que te quiero hacer. Todo el tiempo en tu intervención has dicho, y me parece, es algo que yo comparto, que el futuro va a ser diferente y que entonces, en términos de habilidades, las habilidades que podamos aprender hoy, a lo mejor el día de mañana vamos a necesitar otras. Entonces, por ejemplo, en términos de políticas educativas en España, ¿qué hacemos en la escuela? ¿Qué hacemos en los colegios? ¿Qué les enseñamos a los niños? Durante un tiempo ha estado todo muy dominado por la idea de que cada niño tenía que tener una tableta y llevar la clase y estar todo el día con la tableta. Eso ahora ya está pasado de moda y no está muy claro cómo interacciona con otros aprendizajes, la tableta y demás. Pero mi pregunta fundamental es ¿cuáles serían las habilidades, digamos, transversales que tendríamos que enseñar a toda la población, incluida yo misma, que todavía sigo enseñando, ¿no? para prepararnos para el futuro? Por ejemplo, hay que aprender programación, ¿no? Hay que aprender algo de programación, matemáticas, lógica, aprender esto además en relación con problemas de la vida real, no en relación con contenidos muy abstractos, ¿no? Es decir, de alguna manera entiendo que lo que hay que hacer es enseñar, digamos, a la gente que aprendan a aprender, ¿no? Pero eso me parece muy complicado en términos de habilidades, porque además luego está el mercado y están las empresas con sus luchas, con sus batallas por nuevos estándares. Ahora estamos con el 5G a ver por fin cómo se concreta. Bueno, veo muy complicado tomar decisiones políticas a ese respecto y sin embargo creo que es crucial, que es absolutamente necesario. Okay. El primer punto es un poquito estamos en un punto que quizás en la educación más tradicional estábamos hace muchísimo tiempo cuando decidimos, bueno, todos los niños tienen que hacer matemáticas, aprender un idioma, el idioma del país y quizás otro idioma, química, no sé, en eso estamos. Entonces, ¿cuáles son esas como habilidades, competencias, quizás la palabra es mejor competencia, que todos los niños tienen que enseñar? Y lo que digamos nosotros es como esos 4 pilares son importantes y no vas a tener que tener todos, pero el nivel a los cuales lo tienes que tener, eso yo creo que está la discusión. Por ejemplo, con lo técnico, que programación, la verdad, es más técnico que creativo, porque lo creativo es también saber más la estética, de cómo llegar a un público y todas esas cosas. Entonces, puedes pensar como, digamos, en una habilidad, una competencia más como leer, ¿no? Como le enseñamos a todos los niños a leer. Pero es necesario que todos los niños lleguen a poder leer, no sé, como War and Peace o algo así, o no. ¿Cuál es el nivel, no? Lo mismo con escribir. Le enseñamos a todos los niños a escribir, pero tenemos que ahora pensar, ¿es necesario que todos los niños van a escribir de tal forma que van a escribir War and Peace, ¿no? Quizás no. Y yo creo que es una falta que le estamos haciendo, un poquito lo que dijo usted, que estamos enseñando programación sin entender que eso está vinculado a cómo sobrevivir en la vida diaria, ¿no? Enseñamos la matemática ahora de una forma muy distinta a lo que lo hacíamos antes. Decimos, bueno, si tú vayas a comprar algo, tienes que poder calcular rápidamente si te están estafando o no, o para saber si vas a llegar a la hora a una reunión, una cita así, vas a tener que tener ese tipo de matemática, cosas así. Y yo creo que en lo digital hemos ido directo a, ya, vamos a enseñar a los niños a escribir War and Peace, ¿no? No es decir, vamos a enseñar a los niños a escribir para que mantengan amistades buenas, para que sepan si le pasa algo con la salud, ¿no? A dónde buscar información, cómo interpretar información. Entonces yo creo que aunque hay esos 4 pilares,
estamos haciendo dos cosas, les estamos enseñando cosas como técnicas que son ya mucho más allá de lo que enseñamos, y además lo estamos enseñando sin las otras habilidades, que si tú irías al colegio y solamente aprendías matemáticas, nadie diría que estarías preparado para ser ciudadano de la sociedad en que vives, ¿no? Entonces, yo creo que en todas esas áreas tenemos que pensar. Y, de hecho, en la educación tradicional, áreas como historia, la ciencia como más sociales que estamos enseñando, esos son lugares muy buen preparados para enseñarles esas como habilidad más sociocrítica, más de creación de contenido, de cuáles son las cosas que presentamos porque ese ganó la guerra, ¿no? Por eso contamos esa historia. Entonces yo creo que eso por ahí va. Entonces si vamos pensando en el sistema que tenemos, estamos en un punto que ya hemos vivido, pero además que podemos como basarnos un poco en lo que ya estamos enseñando, además de enseñar cosas extra. Muy bien, muchas gracias. Si os parece la última pregunta y ya terminamos. O sea, el que quiere... Venga. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Javier Hidalgo. Trabajo en la industria de las telecomunicaciones, en Intracon Telecom. Bueno, me parece muy interesante lo que nos has compartido hoy. Yo quería hacerte una pregunta un pelín complicada de perspectiva de tu visión del futuro. A día de hoy, más del 50% del tráfico que se cursa en Internet es de vídeo. Podríamos pensar que nosotros estamos, bueno, lo que es la industria de las telecomunicaciones está creando autopistas de muy alta capacidad, muy alta información, muy alta capacidad, y que las personas de alguna manera fuéramos a una tendencia de llegar a unos niveles de consumo de vídeo, si a día de hoy estamos en el 50%, al 80%. ¿Cuál es tu visión al respecto? Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Entonces, un poco la tendencia de que para qué usamos Internet, ¿no? En general. Sí. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, es una pregunta más bien filosófica, yo creo. Bueno, yo no tengo nada de cristal en que puedo mirar cómo va a ser el futuro. Pero yo creo que lo que se ha hablado por mucho tiempo es que como que estamos volviendo más a una cultura oral visual. Y que es una tendencia porque la verdad es que la palabra escrita es como restringe mucho lo que podemos hacer, ¿no? Y muchas veces se ha dicho que con una palabra se puede decir mucho más o con una imagen se puede decir mucho más que con una palabra. Entonces, yo creo que sí, va a aumentar. Y el uso de imágenes, pero vamos ahí también a ver una diferencia enorme en cómo la gente sabe y crea y vea esas imágenes. Yo creo que vamos ahí a ver una separación, que va a haber alguna gente que va a ser los líderes en producir ese tipo de contenido de una forma en que la otra gente lo va a poder leer. Entonces es como una habilidad, unas competencias de crear contenido audiovisual que va a ser muy popular, que va a llegar a mucha gente y que vamos a ver un 99% del contenido que nadie va a ver. ¿Ya? Entonces yo creo que, y eso es un dato muy importante, porque ¿quiénes van a ser ese 1% que va a poder crear ese tipo de imágenes, ¿no? Y contenido audiovisual? Entonces yo creo que sí. Entonces eso. Por otro lado, porque muchas veces, porque yo en el trabajo que hago con niños, dicen ya no saben leer, no saben escribir, porque están puro mirando imágenes en el Instagram. Pero si tú ves objetivamente la cantidad de letras, de palabras que la gente lee y escribe, ha aumentado un montón. Los jóvenes lean y escriben más que han escrito y leído en toda la historia de la humanidad. Entonces yo creo que, aunque vamos a hacer, como vamos a decir, quizás en un mundo un poquito, una cultura más oral audiovisual, no podemos olvidar que la mayor parte de la red es palabras, es leer. Y el consumo para llegar a eso, para poder encontrar eso, para interpretar eso, para tener discusiones sobre eso, igual requiere un entendimiento de ese tipo de habilidades. Y entonces yo creo que es multimodal, ¿no? Que las letras van a ser integradas, que lo escrito va a ser integrado, y que no es que uno desaparece, porque eso lo vemos en la historia de los medios en general, no es que algunos medios han desaparecido, pero en general
se empiezan a acumular, ¿no? Y vamos a tener que procesar más y más información de más y más diferentes tipos, que ahora, que si estamos hablando del futuro, lo que va a ser importante en el futuro es que estamos acostumbrados a hablar de lo audiovisual y de la letra, de lo leído y escrito, pero lo que vamos a ver es que el sentido, el de tocar, el como olor, esos sentimientos van a aumentar en importancia enormemente, porque todas las tecnologías que estamos hablando ahora se tratan de actuar con objetos y con otros de esa forma. Como estamos sentados ahí, en un día caluroso, todo lo que nos influye en cómo interpretemos esta situación no es solamente lo que estoy diciendo yo o lo que ven ustedes, pero los olores, la distancia, el sentido, como las emociones que tenemos, y eso van a ser, yo creo que si queremos hablar de una visión futurista, yo creo que eso vamos a ver, que eso van a ser unas cosas que no hemos hablado en el pasado nunca, y que ahora van a ser parte de nuestros usos del mundo digital, van a aumentar en importancia, y ahí tenemos que pensar que la gente ya está experimentando con eso, de incorporar olor y cosas así en la tecnología. Entonces, yo creo que con eso, quizás con el futuro lo podemos dejar. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Helen. Con esta nota terminamos, ¿no?, de esa apreciación de lo que puede traer el futuro, en el sentido de humanizar la tecnología, y no porque sea más cercana a las personas, sino porque van a ser ellas más humanas y nosotros tenemos que interactuar de otra manera distinta con ella, ¿no? Muchísimas gracias a todos y todas por haber venido. Sé que es un esfuerzo. Me dice Silvia que es mucho mejor hacerlo un martes, un miércoles o un jueves, pero digamos que estamos aprendiendo sobre la marcha. Nos gusta esto de learn by doing, que yo creo que también es muy importante, el learn by doing, ¿no? Más allá de tener esas grandes políticas y ponerlas en marcha, sino ir creciendo a la vez que se van implementando. Y nada, nos veremos probablemente, yo creo que la próxima sesión será en septiembre. Y nada, muchísimas gracias, Helen, por tu presencia. La verdad ha sido una suerte, como decía Cecilia, leerte, pero tenerte aquí es un privilegio. O sea que muchísimas gracias, y si os parece, le damos un último aplauso a Helen por su producción. Gracias.